Espero que estén teniendo una noche agradable de aquel lado de la pantalla. Gracias, como de costumbre, por estar sintonizando este programa en el que hoy pues vamos a hacer ecos de una de estas nuevas secciones de la revista que en este programa pues es de nuestras favoritas. Creo que no está de más que sepan que es el perfil silvestre, ¿no? Que es el perfil silvestre y que en este caso conlleva un organismo espectacular, que es una planta familiar de los agaves, una planta grande, una especie de agave arborescente, que saca una flor, pues a veces cada 30 años, ¿no? Y este en específico, que sale en el perfil silvestre, pues floreó a finales de 2024, aquí en el Jardín Botánico de la UNAM, y ahora me parece que ya esas flores dieron lugar pues a los frutos, ¿no? Y bueno, es todo un acontecimiento, porque el organismo en específico, llamado Tomás, pues 26 años, fíjense, 26 años y ahora en flor. Entonces creo que Tomás, agave pescadillo le vamos a llamar por ahora, aunque luego vamos a terminar de dibujar qué familia es en realidad, nos puede servir como un gancho, creo, para explorar a los agaves, magueyes y su tremendo legado cultural y tremendo legado biológico aquí en México. Y para guiarnos en esta exploración, pues no hay nadie mejor que Abisaí José García Mendoza, que les cuento, durante 35 años se ha dedicado al estudio taxonómico y etnobotánico de las agaváceas de México, la familia de las plantas a la que pertenecen pues, los magueyes y los agaves, y así como también se ha dedicado a la flora de Oaxaca. De ambas líneas de investigación, Abisaí ha descrito más de 40 especies nuevas para la ciencia, fíjense, 40 especies, ¿eh? Y también es curador ahorita de la Colección Nacional de Agaváceas y Nolináceas del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, y está también, y del Herbario Nacional MEXU. Entonces, Abisaí, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Qué buena onda que pudiste darte la vuelta, y justo todavía a tiempo de que, ¿no? Tomás, esta planta maravillosa que está en el Jardín Botánico, me decías ahorita que ya está en fruto. Sí, o sea, la planta creció durante noviembre, diciembre, estuvieron en floración y ahorita ya están fructificando. Ya hay muchísimos frutos que están madurando, todavía no totalmente, sí, todavía están sostenidos dentro de las ramas de la planta. O sea, pero a lo mejor para quienes no sepan bien qué estamos hablando, valdría la pena decir, entonces es el quiote, ¿verdad? Es lo que llamamos sí. Quiote. O sea, esta planta que tenía 26 años, de pronto sacó... Sí, un quiote que creció 7,5 metros. 7,5 metros. Sí, a una velocidad increíble de como promedio 12,5 centímetros al día. O sea, lo puedes ver crecer casi, sí, lo estás viendo sí, que está creciendo. Y además no solo es hacia lo alto, sino también en diámetro, hacia lo ancho. Entonces el quiote va creciendo y a medida que va creciendo también se va engrosando. Entonces llega un momento, ¿no? Se va adelgazando hacia la parte superior, pero el crecimiento no se detiene. Una vez que se inicia, ningún fenómeno lo va a detener, a menos que tú lo cortes. Claro. Que es lo que sucede, por ejemplo, en los agaves mezcaleros. Que los cortan. Sí, que los cortan y entonces se detiene. Pero ese es un fenómeno fisiológico que por la naturaleza no se detiene. Una vez que se inicia, sí, hasta que termina con la muerte de la planta. Y termina con la muerte de la planta. Así claro. es. Y entonces saca todas estas flores, en este caso son amarillas, ¿no? Sí, verdoso-amarillentas. Esta explosión de vida, digamos, que atrae a sus polinizadores, me imagino, y eventualmente esas flores fecundadas se convierten en el fruto que está ahí arriba. Sí, a veces no necesitan ser fecundadas de una planta a otra, sino que yo creo que hay cierto, aunque no se ha investigado, pienso que hay una cierta autofecundación. Ya. ¿Y eso se convierten casi que en agavitos luego que caen o cómo no, las florecitas dan origen a frutos, a cápsulas. A cápsulas. Sí, a capsulitas que tienen adentro las semillas. Y cada semilla que son negras, porque hay negras y blancas. Las blancas son vanas, pero las negras sí tienen capacidad de dejar descendencia. Y al lado de esas florecitas hay unos tejidos vegetativos que
le dan origen a unas plantitas pequeñitas que se llaman bulbilos. Ah, los bulbos. Entonces son plantitas, pero no es que una flor se transforme en bulbilo, Ya. sino que es un tejido diferente. Ya. Y esta quiote, en el caso del pescadillo, ¿no? Pescadillo. Dura meses. O sea, Sí, ahorita ya lleva 2 meses que floreció, un mes creció todo, en 2 meses estuvo con flores, noviembre y diciembre, desde mediados de octubre hasta mediados de diciembre, y ahorita ya solo hay frutos, están madurando las cápsulas, empezaron pequeñitas y obviamente ya tienen un diámetro de una longitud como de unos 10 centímetros, okay. pero todavía las semillas no maduran, entonces va a pasar como otro mes, mes y medio, para que ya las semillas maduren totalmente y tengan capacidad de dejar nuevas plantas. Claro. Pero a la vez están creciendo los bulbilos. Ajá. Estos conitos de plantitas en cada una de las ramas están alcanzando tamaños máximos, ya, almacenando nutrientes para también poder, cuando se desprendan de la planta por los vientos, poder ser capaces de generar una nueva planta en el suelo. ¿Y cuándo fue la última vez que floreó uno de estos agaves? O bueno, no es agave, ¿verdad? Es un pariente cercano, de los agaves, es su primo, digamos. Este primo del agave. ¿Cuándo fue la última vez que floreó uno en el jardín botánico? Bueno, el género Furcrea, que es donde están los pescadillos, sí, son 25 especies, que es un género que nada más se distribuye del centro de México al norte de Bolivia. Okay. Pero 11 especies están en nuestro país, y de ellas son 6 arborescentes, que son grandotas. Y hay esas 6 son las que tienen estas floraciones espectaculares y que no sucede cada año. No. Y entre ellas el pescadillo, digamos, está abajo de otra, que es Furcrea longeva, que le dicen tehuizote, y que esta planta se encuentra colonizando los picos de las montañas nada más en México, en Oaxaca y Puebla también. Okay. Y llegó un momento en que yo he visto poblaciones, montañas en Oaxaca donde tienen una buena cantidad de tehuizotes. Y las he visitado durante años y nunca tienen flores, nunca. Y de repente me avisan, oiga, ya está en flor. Y solo he visto una floración en los 35 años. Yo llegué feliz. Qué difícil, y me solacé viendo cómo la montaña estaba llena de plantas en flor. Qué bonito. No sé cuántas serían, pero eran más de se coordinaron 300. De alguna manera. Wow. No sé cuántas serían, y todas gigantescas, con una floración amarillenta, dorada. Y esas plantas, pues obviamente tardan también 2 o 3 meses en florecer, después fructifican y la planta se muere, se caen. Y esta no echa hijuelos, la longeva, el tehuizote. ¿Y quién poliniza estos? Pues se supone que son insectos, posiblemente palomillas, pero también existe una teoría de que posiblemente perdieron a sus polinizadores en el camino evolutivo de estas plantas, que obviamente ya tienen mucho tiempo sobre la Tierra. En términos, ¿qué será? Evolutivos, los agaves y sus parientes se originaron hace 6.2 millones de años, durante finales del Mioceno. Claro que sí. Entonces hace muchísimo tiempo. Sí. Entonces obviamente empezaron a coevolucionar con otros organismos. Y en el caso de los agaves, pues fueron los murciélagos, los colibríes, las aves percheras, que todavía tienen. Pero se piensa que en este caso pudieron haber perdido a sus polinizadores, y quizá por eso también sean capaces, como estrategia de sobrevivencia, de generar miles de hijos. Claro. Y florecer solo una vez y ya desaparece todo. También es que pues, las plantas van a otra velocidad, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Nosotros tenemos unas vidas muy acotadas, o sea, nos gusta pensar que 80 años, 90 años es un montón, pero claro, el tiempo biológico no es mucho. Bueno, y empezando a abrir el panorama, agaves, magueyes, México tiene una riqueza singular, ¿no? Sí. Los agaves en México es el género cercano de las furcreas. Tiene alrededor de 210 especies más o menos, todo el género, que también es exclusivo de América. Que solo está del sur de los Estados Unidos, al norte de Sudamérica sería Colombia, Venezuela y un poquito quizá de Ecuador. Y de ahí 160 están en México. O sea que es el pico de diversidad. Sí.
Es el centro de origen y centro de diversidad. Y aquí tenemos que el 75% de las especies de los agaves están en nuestro país. Ah, mira, que es muy Y de esas 160, más o menos 130, también un porcentaje mayor, casi el 80%, son endémicas. Es exclusivas de nuestro país, no se encuentran en ningún otro lado. Claro, el país de los agaves. El país de los agaves. Sí, México, el país de los agaves. A lo mejor en la bandera tendríamos que poner un agave en vez de un nopal, ¿no? Bueno, los nopales también son muy ricos. Mejor ponemos los dos para que no se enojen los cactólogos. Oye, y bueno, a lo mejor antes de empezar a entrar a la parte cultural, que es muy interesante, podríamos quedarnos un poco con algunas especies que te llaman a ti la atención de agaves, que te parecen Sí, bueno, hay plantas, digamos, muy bizarras si vemos su morfología general, que tienen placas, córneas y unos dientes muy fuertes, unos dientes en el margen de la hoja, muy fuertes, que llegan a medir 1 centímetro, centímetro y medio, y están muy cerca unos de otros. Y las espinas terminales también de 7, 8 centímetros, y ahí terminan, una especie que me fascina, está creciendo en Puebla, en la zona de los bosques tropicales secos, y recibe el nombre de agave oteroi, su nombre científico, y es una de las especies más increíbles. Son unas bolitas así completas, llenas de esas espinas fuertes y terribles que nadie se atreve a meter la mano. No, es un material espectacular, ¿no? Sí. Eso, si te caes en uno de esos, no la cuentas. Sí, entonces, pues esas son muy bonitas, pero también las hay aquellas que tienen grandes inflorescencias. Por ejemplo, también en esta área, el Valle de Tehuacán, Cuicatlán, es el centro de diversidad y de riqueza cultural y biológica a nivel mundial. Ahí es donde nosotros podemos hablar de una región muy rica en este tipo de plantas. Y entonces ahí crece también una que se llama agave escaposa. Es una inflorescencia también gigantesca que llega a tener hasta 14 metros. ¡Wow! De flores de un amarillo dorado, y también tardan en florecer unos 8, 15, 20 años. En el Jardín Botánico tuvimos la floración de una de estas plantas, no estoy seguro si fue en el 2017 o 16, que también causó mucha expectativa. Una sensación total. Y a mí me encanta salir a dar visitas guiadas porque me emociono, creo. Y bueno, y me gusta ver las respuestas de las personas que van a aprender algo de ellas. A maravillarse. Pues sí, se nos está yendo ya el primer bloque, pero ustedes no le cambien porque vamos a regresar a seguir explorando cómo el agave y el maguey y sus familiares pues son parte idiosincrática de la mexicanidad, ¿no? A nivel cultural. Así que no le cambien, vamos y venimos. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, pues les damos la bienvenida. Estamos hablando de agaves, magueyes y bueno, su riqueza cultural es lo que vamos a empezar a explorar ahora, ¿no? Nos quedamos con Abisaí Josué García Mendoza, que nos está acompañando y guiando en este recorrido por estas plantas tan mexicanas. Bueno, nos quedamos mencionando el valle cerca en Zapotitlán de las Salinas, ¿no? La reserva de Tehuacán, Cuicatlán, que es pues el centro de diversidad, ¿no? de tanto de cactáceas como de agaves. Y estábamos también mencionando pues el tremendo legado histórico para las culturas que han habitado en estas regiones, ¿no? Que se han aprovechado de las pencas para todo tipo de cosas. Así es. ¿No? O sea, como que se hace con los magueyes. Bueno, en el Valle de Tehuacán hay registros arqueológicos que se hicieron en los años 60 del siglo pasado, donde vinieron un grupo de arqueólogos de Estados Unidos y excavaron una serie de cuevas y encontraron que durante 10,000 años los agaves han sido aprovechados como fuente de alimento y de fibras, que son los usos, digamos, que podríamos llamar más antiguos dentro de este tipo de plantas. Los magueyes crudos no se comen, son muy tóxicos, pero una vez que se cuecen, como almacenan grandes cantidades de carbohidratos en cadenas muy largas, estas se rompen
Y entonces al romperse generan hexámeros, moléculas pequeñitas que son altamente energéticas, como el azúcar. Ah, mira. Ajá, como la glucosa. Sí. Entonces todos los magueyes, una vez que se cuecen, son comestibles. Ah, mira, eso no lo sabía. Y entonces la gente los comía. No sé si te tocó a ti en algún mercado, algún tianguis donde venden los mezcalitos, Sí. o los quiotes o los dulces de maguey. Sí. Entonces uno los chupa, los mastica y tira las fibras, lo que queda. Y entonces eso es lo que hacían esas personas que habitaron desde hace 10,000 años las cuevas, los mascaban y los tiraban, mascaban y tiraban. Entonces la cantidad de registro fósil es muy amplia y en todos los pisos se han encontrado restos de fibras. Entonces, comerlo. Sí, Comerlo, ajá, directamente. para obtener energía y poderse mover, ir a cazar, Claro. hacer todas las actividades que necesitaban. Y luego las fibras, digo, depende de qué especie, pero también las fibras pues se usan para diferentes Sí, fines, ¿no? Como, bueno, el al mismo enequén. tiempo que se cuecen, pues las hojas también se cuecen y los tejidos blandos pues se cuecen y se carbonizan y terminan deshechos. Pero dentro de los restos van a quedar hilos, fibras. Esos hilos son los que aprendieron a usarlos para precisamente hacer mecatitos, Mecate. y después redes, Sí. redes para cazar o para pescar, etcétera. Entonces fueron de los usos más antiguos que se conocen para los agaves. Claro. Y decíamos que, bueno, ya tiempo después, pues toda la industria en el sureste del Enequén, pues Sí. finalmente es un agave, ¿no? Y Sí, las es un fibras. agave. Y creo que por una época eso pues eran las cuerdas de barcos de buena parte de Sí. la flota mundial, ¿no? Sí, en la Primera Guerra Mundial se compraron muchas fibras en Yucatán para Un imperio. elaborar, sí, todos. Y pensando en otros usos curiosos, pues a veces hay regiones del país en que se usaban, no sé si siguen usando, pero para hacer techos, ¿no? Así como, Sí. como si fueran palapas, pero de clima seco. ¿no? Sí, se pueden usar tanto los quiotes, Sí, los son que durísimos, sostienen, ¿no? sí. Hay gente, yo he encontrado chozas en el sur de México también que hacen rebanadas como si fueran Ah, tejas. Ajá, Y esas sirven para hacer la parte de la choza ajá. y los quiotes enteros para sostener Postes. la casa, la choza en sí. Sí. Y se pueden techar con eso mismo o también con las hojas que se doblan sobre sí mismas Sí. y entonces ya son como tejas y permiten que el agua corra. Claro que Entonces no, es un impermeable. uso que se ha perdido, ya prácticamente no Sí, yo he encontramos visto, chozas. hay fotos, hay unas fotos muy bonitas bueno, de poblados que eran así. Sí, Así sí, estaban sí. Bueno, y luego pensando en otros usos, a lo mejor las espinas como agujas seguramente se han usado desde Sí, tiempos remotos, ¿no? incluso cuando están verdes las plantas, en la punta de la hoja sale la espina. Entonces lo que se hace es se dobla la espina y se rompe un poco el tejido y después se jala. Y entonces la espina se viene todo con todas las fibras incluidas. Entonces una aguja ya con Ya el hilo tienes hilo. incluido, listo para usarse. Y eso aparece, por ejemplo, en algunas rodelas prehispánicas que están en el Museo de Antropología, y eso yo las llegué a ver, y aparentemente fueron hechas, tejidas, cosidas de esa manera, con las espinas y toda la fibra incluida. Mira qué interesante. Para quienes batallamos luego con meter el hilo en Sí. el ojal. La agujita que no te lo pasa. arregla. Y bueno, también claramente pues quienes nos gusta la barbacoa y otros tipos de platillos que se cocinan en hoja de maguey, ¿no? Sí, Y como entonces también condimento. sirve como condimento y como medio de cocción, a Sí. veces, ¿no? Como para... Pero bueno, claramente que todo esto pues, tirándolo para llegar al que a lo mejor en casa puede ser que estén degustando en este momento quien esté viendo, pues que son los destilados de agave, ¿no? Claro. Que bueno, pues es mezcal, tequila, bacanora, raicilla, sotol, depende en qué parte del país habiten, ¿no? Sí, Y el pulque, ¿no? Que es Exacto. fermentado, que eso creo que es casi, bueno, no sé si en todos los estados de la República, pero casi que en todos los estados tienen una bebida específica de alguna de estas bebidas como de elixires de agave, vamos a llamarles, ¿no? sí. Es- Sí, prácticamente en la mayor parte de la República existen. Y los mezcales obviamente son destilados, las bebidas son destiladas. En el caso del pulque, pues sí son bebidas fermentadas.
Y para el caso del pulque, pues son pocas las especies. ¿Ah, sí? No se llegan a utilizar más de Es el 6 o grandote, 7. sí. Son plantas que fueron domesticadas desde hace tiempo para la producción de aguamiel. Fíjate. Y entonces, pues fue las plantas que se fueron seleccionando para eso, cada vez eran más altas y más grandes, de tal y que proporcionaban líquidos azucarados y en mayor cantidad. Estos agaves pulqueros más grandes llegan a tener hasta 3 metros de alto, así gigantescos. Sí. Son especies poliploides, es decir, que están plantas poliploides, que está varias veces duplicado el número cromosómico. Ah, sí. Y eso ha permitido, bueno, eso fue seleccionado, no es que ellos supieran, ¿verdad? No, claro. Pero al ir creciendo plantas más grandes las seleccionaban y si tenían aguamieles dulces, pues con mayor razón las propagaban y las iban difundiendo, sembrando hacia otras áreas. Y de esa manera llegaron a producir pulques y aguamieles muy finos. En el caso de los agaves carricillo, que es agave mapizaga, o todos los agaves salmiana, como los mansos, los chalqueños, todos esos agaves producen aguamieles azucarados muy ricos. Fíjate Y los que pulques también. No tenía idea que era una selección, digamos, pues, artificial de alguna manera, en una presión selectiva de tiempo atrás, que ha ido refinando la producción de la planta. Qué curioso. Sí, así es. Y para el caso de los mezcales, pues ya esa es una actividad más reciente. Los españoles fueron los que introdujeron la manera de destilación y entró por 2 vías, una vía Europa, que entraron los destiladores árabes a través de Veracruz, y otra que fue a través del galeón de Manila, que entraron hacia la costa del Pacífico. Correcto. Y los productos son similares a lo que se hace en las Filipinas o en el Japón, la India. Y entonces en México entraron y se empezó, por ejemplo, a hacer destilados de coco hacia la costa del Pacífico, y después esas actividades sirvieron para utilizarlas en el caso de los agaves. Claro, es un producto del sincretismo, ¿no? Sí, así es, los mezcales. Y bueno, eso está, como hay agaves prácticamente en toda la República, claro, excepto las zonas muy húmedas de Tabasco, de Campeche, Veracruz, ahí no hay, porque son plantas de zonas áridas. Entonces, en prácticamente toda la República se sacan mezcales, excepto también la península de Baja California. Ahí no se saca, no hay una tradición de destilación. Tampoco había mucha gente, está menos poblado, pero sí, y bueno, es un fenómeno definitivamente que hay que prestar atención, porque el auge de ese mercado, pues nos ha tocado verlo, digo, con el tequila ya estaba ahí, pero con el mezcal, digamos, en un par de décadas, y un mercado que ha crecido así voluminosamente, y que al menos a las especies silvestres que se explota, pues les estará poniendo un jaque, ¿no? Supongo. Sí, ese es el problema más fuerte, porque la demanda de alcohol de los agaves es cada vez más alta. Y entonces el problema es que se están explotando especies silvestres. Y en algunas partes de México ha sido tan fuerte que ya se han extirpado totalmente. Las poblaciones se han extinguido en varias regiones del país. Entonces es algo que no puede ser, ¿verdad? Que la presión económica también cause deterioros ambientales y el impacto tan fuerte sobre las especies. Hay especies que antes, cuando yo empecé, que todavía no había este boom de los mezcales, estaban en muchos sitios, en muchas áreas, y ahora que voy, ya muchas desaparecieron. O van mis estudiantes y dicen, le digo, yo cuando fui hace 30 años, ahí estaba, pues ahora ya no hay nada. Es algo terrible, porque además se tardan mucho en crecer. Tardan mucho en crecer, y la demanda es muy alta, y entonces a la gente, a los industriales que se dedican a la producción masiva, se van sobre las plantas silvestres, y además la promoción, ¿no? De que usted va a probar un mezcal de una planta que solo crece en un cerro, es terrible, porque pues no es que la estén propagando, sino que van por ella al campo. Lo ideal sería es que, bueno, se comprometieran a trabajar en el cultivo de esas plantas, en la propagación, y utilizar terrenos que ya han sido abandonados de la agricultura tradicional, de las milpas, etcétera, y no abrir nuevas áreas al cultivo, como
están sufriendo muchas selvas bajas caducifolias del sur de México. Sí, pues y desde el consumo a lo mejor también, pues hay unas cuantas especies que sí se propagan y a lo mejor irse más sobre esas que sobre las que luego son nada más unos agaves, hay unos que son chiquititos. Sí. Imagínate cuántos necesitas para hacer una producción. Sí, los corazones son de este tamaño y las están ocupando. Imagínate. Entonces yo también aquí apelaría a una conciencia nuestra, ¿verdad? Y saber qué está uno consumiendo. Y cuando vamos a tomarnos un mezcalito que es muy rico, muy bueno, a preguntarnos o preguntarle a la persona que nos está dirigiendo la cata o lo que sea, ¿esto viene de una planta cultivada o de una silvestre? Cierto. Y si es silvestre, yo creo que debemos tener la fuerza de voluntad y decir cómo le están haciendo para... Sí, pues bueno, se nos fue el tiempo, Isaí, para no variar, siempre queda más que platicar, pero bueno, te pueden ir a visitar el Jardín Botánico, ¿verdad? Claro Ahí que sí, y ahí está Tomás, para los que quieran ir a visitarlo. Genial. Todavía vamos a gozar de su presencia por lo menos 2 meses más. Buenísimo. Bueno, pues muchas gracias por sintonizar. Ahí queda abierta la invitación y nos vemos aquí próxima semana, misma hora, mismo canal. Buenas noches.